Una de las ideas más potentes de la psicología del siglo XX la encontramos en Viktor Frankl, un marco para hallar sentido a la vida. A través de lo que llamó logoterapia, nos dejó una especie de mapa para navegar por la existencia. Hoy vamos a explorar las 3 vías que él propuso para encontrar un propósito. Y es que todo el trabajo de Frankl parte de una pregunta clave, una pregunta fundamental. ¿Qué es lo que nos mueve en lo más profundo? Las respuestas que se habían dado hasta ese momento, la verdad, no le convencían. Él tenía una perspectiva radicalmente distinta. A ver, pensemos un poco. Por un lado, teníamos a Freud, que se centraba en la voluntad de placer, y a Adler con su voluntad de poder. Pero Frankl decía que la principal fuerza que nos motiva como seres humanos es la voluntad de sentido. O sea que no buscamos principalmente ni el placer ni el dominio, sino un porqué, un logos que justifique el estar aquí. Y claro, ¿qué pasa cuando esta búsqueda de sentido se frustra? Pues según Frankl, el resultado no es tanto una enfermedad, sino una tensión existencial. Aparece un sentimiento muy profundo de vacío. El objetivo de su logoterapia es precisamente ayudar a llenar ese vacío, no inventando un sentido, sino ayudando a que cada persona descubra el suyo. Bueno, pues entremos en la primera de estas 3 grandes vías para descubrir el sentido. Es, digamos, la más directa, la más tangible. Se trata ni más ni menos de encontrar un propósito a través de lo que hacemos, de nuestra contribución al mundo. En esencia, estos valores de creación se materializan al dejar una huella. Es el camino del hacer, donde una persona pone en juego su potencial al servicio de algo o de alguien que está más allá de sí misma. Y aquí Frankl hace una distinción que es crucial. El sentido no está en el éxito, en el reconocimiento. El ejemplo del médico rural es perfecto para entenderlo. Su valor no radica en su estatus, sino en ese servicio único, irreemplazable, que ofrece a su comunidad. El sentido, por tanto, emerge del cómo se hace algo, no tanto del qué se hace. Claro, esta pregunta nos lleva directos al meollo de la cuestión. La vida no siempre nos permite actuar, no siempre nos permite crear. ¿Qué ocurre entonces? ¿Se pierde ya toda posibilidad de encontrar un sentido? Frankl nos dice rotundamente que no. Y esto nos conduce a la segunda vía. Si la primera iba de dar algo al mundo, esta se centra en recibir de él. Es un cambio de enfoque, de la acción a una receptividad muy consciente, muy deliberada. Aquí, el sentido se descubre en la capacidad de ser conmovido. Ya no depende de lo que producimos, sino de nuestra decisión de abrirnos a lo bueno, a lo verdadero, a lo bello que el mundo nos ofrece. El ejemplo es fantástico. Una persona sentada en una sala de conciertos no está siendo productiva en el sentido que solemos darle. Su acto de voluntad es entregarse por completo a la experiencia, y sin embargo, la intensidad de esa vivencia puede llegar a ser tan plena que justifique por sí sola una vida entera. Dentro de esta categoría, Frankl coloca el amor en el lugar más alto. Fijaos, no lo ve como un simple sentimiento, sino como un acto espiritual, la capacidad de ver y afirmar la esencia única de otra persona. Al amar, reconocemos lo irreemplazable del otro, y en ese mismo reconocimiento encontramos un sentido profundísimo. Y aquí la pregunta se vuelve todavía más afilada, más difícil. ¿Qué pasa cuando la enfermedad, el cautiverio o un destino adverso nos arrebatan la capacidad de actuar y además la de experimentar la belleza del mundo? ¿Es este el final del camino? Pues para Frankl, es justo aquí donde se abre el último y más profundo reducto de la libertad humana, la tercera vía, la que él considera el logro más alto que se le puede conceder a una persona. Los valores de actitud consisten, básicamente, en encontrar sentido a la vida por la forma en que uno se enfrenta a su destino. Cuando ya todo lo demás se ha perdido, la postura que adoptamos frente al sufrimiento se convierte en la última fuente de valor. Pero, ojo, hay una condición indispensable, y esto es clave. Soportar un sufrimiento que podría evitarse no es ningún logro, es más bien una irresponsabilidad. Solo cuando el destino es ineludible, cuando ya no podemos cambiar la situación, la actitud que tomamos se convierte en un acto de profunda libertad y de profundo significado. Para ilustrar esto, Frankl contaba una historia muy potente. Imaginemos a un paciente, postrado en cama, con un diagnóstico terminal. Para él, las vías de la creación y de la experiencia están completamente cerradas. Pues bien, en medio de su agonía, su última preocupación fue la comodidad de otra persona. En ese pequeño gesto de consideración, en esa elección final de actitud, encontró un sentido profundo. Él ya no podía cambiar su destino, eso estaba claro, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo. Y al hacerlo, su sufrimiento dejó de ser un simple padecimiento para convertirse en un testimonio de la dignidad y la libertad del espíritu humano.
Esta cita de Dostoyevsky, que a Frankl le gustaba mucho usar, resume a la perfección la esencia de los valores de actitud. Esa idea de que el sufrimiento, si es inevitable, puede ser una oportunidad para un logro moral supremo. Así que, al final, estas 3 vías nos ofrecen un marco completo, casi como un arsenal existencial para responder a la pregunta por el sentido de la vida, sin que importen las circunstancias. Aquí lo tenemos, a modo de resumen. Podemos encontrar sentido a través de lo que damos al mundo, la creación, a través de lo que tomamos de él, la experiencia, o a través de la postura que adoptamos cuando no podemos hacer ninguna de las dos cosas, la actitud. Y es que Frankl no desarrolló estas ideas en un despacho cómodo, sino que las forjó en la experiencia más extrema imaginable, los campos de concentración. Fue allí donde observó que incluso en el límite del sufrimiento, la libertad interior de la persona permanecía intacta. Y esta es la prueba definitiva de su tesis. Ante una misma situación, terrible y objetiva, una persona se desmoronaba moralmente, mientras que otra alcanzaba una nobleza de espíritu casi sobrehumana. Esto demuestra que no somos un mero producto de nuestro entorno. Y esta es la pregunta final que nos deja Frankl. La cuestión no es qué podemos esperar de la vida, sino más bien qué espera la vida de cada individuo. La respuesta al final reside en esa libertad inalienable de decidir hasta el último aliento qué tipo de persona se elige ser.